Bienvenido a este vídeo de Mr. Diétrico. Un giro es una transformación isométrica, que como su nombre indica es un tipo de transformación donde la figura transformada mantiene la forma y sus dimensiones, por lo que solo se modifica su posición en el plano. Para realizar un giro necesito el elemento que deseo girar, en este caso el punto A, un punto que actúe como centro de giro, el punto O, y el ángulo de giro y su sentido, horario o antihorario. En este ejemplo haremos un giro de 60 grados antihorario. ¿Quieres ver cómo? Paso 1. Uno el punto A con el centro de giro O. Paso 2. Coloco el ángulo de 60 grados desde el centro de giro O hacia abajo, que es el sentido contrario de las agujas del reloj. Si aún no sabes hacer ángulos de 60 grados con el compás, te recomiendo que veas el vídeo número 1. Paso 3. Pincho el compás en el centro de giro con radio hasta el punto A y trazo un arco hasta que corta los 60 grados, donde se encuentra el punto A girado, A sus G. Si en lugar de girar un punto quiero girar una figura como este triángulo equilátero, simplemente giraré cada uno de sus vértices por separado y los uniré posteriormente. En este caso haremos un giro de 180 grados usando como centro de giro el vértice C del triángulo. Empezaré girando el vértice C, que al encontrarse coincidente con el centro de giro, rota sobre sí mismo sin cambiar su posición. Para girar el vértice A, lo uno con el centro de giro, coloco los 180 grados y realizo el giro del punto, que como vemos para este ángulo no afecta si es horario o antihorario, ambos coinciden en el mismo lugar. Por último, repito el proceso con el vértice B y uno los tres vértices girados. A este giro de 180 grados se le conoce también como simetría central. A continuación vamos a ver la simetría axial, que es la más conocida por todos. Pregunta: ¿hay alguna forma de que en un giro se conserve el paralelismo de los lados entre la figura inicial y la resultante? La simetría axial es una transformación isométrica, en la que sabemos que no se modifica la forma ni el tamaño de la figura, solo cambia su posición en el plano. A diferencia de la simetría central donde el centro de giro es un punto fijo, en la simetría axial el centro es un punto variable que define una recta llamada eje de simetría. Puede sonar complicado, pero vas a ver qué fácil. Paso 1. Trazo por cada punto de la figura inicial rectas perpendiculares al eje de simetría. Paso 2. Pincho el compás en las intersecciones con el eje y traslado las distancias de cada punto al otro lado del eje, como en un giro de 180 grados. Paso 3. Uno los puntos girados en el mismo orden que la figura inicial, para obtener la figura simétrica. Observa que si un punto está en el eje, su simétrico coincide con él mismo, lo que llamamos punto doble. Cuando el eje de simetría atraviesa la figura, nos quedan puntos a cada lado del eje, pero se resuelven de la misma forma, teniendo en cuenta que la figura inicial y la resultante coinciden en los puntos dobles de intersección con el eje. Pregunta: ¿qué elemento cambia cuando la simetría se produce en las tres dimensiones como en el reflejo de un espejo? La homotecia o semejanza es una transformación isomórfica, que como su nombre indica es un tipo de transformación en la que se mantiene la forma de la figura. Pero a diferencia de las isométricas sí que cambian las dimensiones. Cambiar el tamaño de una figura nos permite aplicar escalas para adaptar un dibujo a un formato determinado. Para hacer una homotecia necesitamos la figura que vamos a transformar, un punto fijo que se usa como centro de homotecia, CH, y un factor de conversión K que, dependiendo de si es mayor o menor que 1, aumentará o reducirá la figura. En este caso queremos reducir una circunferencia de radio 3 centímetros 2/3 de su tamaño, K igual 2/3. Paso 1. Transformo el centro de la circunferencia, 1O con el centro de la homotecia CH, y divido este segmento entre el denominador de la fracción, en este caso 3 partes iguales usando tales.
El centro de la circunferencia transformada, o prima, se encontrará en la parte que nos indica el numerador de la fracción. En este caso, la división número 2 contando desde el centro de homotecia, que se considera el factor 0, siendo 3/3 el factor 1 donde la figura coincide consigo misma. Paso 2. Transformo cualquier otro punto de la circunferencia para definir su radio. Uno el punto A con CH, divido en 3 partes, aprovecho la línea auxiliar que usé antes en lugar de hacer otra nueva y vuelvo a tomar la división 2 como A'. Paso 3. Podría seguir transformando puntos de la circunferencia, pero una circunferencia ya está definida con su centro y un punto de ella, por lo que pincho el compás en el O', abro el radio hasta A' y trazo la circunferencia resultante que tendrá un radio de 2 centímetros, el resultado de multiplicar 3 por el factor 2/3. Muy importante darse cuenta que en la homotecia, los lados de una figura son paralelos de su homotética, por lo que en lugar de estar dividiendo las distancias en cada punto, podemos aplicar paralelismo después de transformar el primer punto, como haremos en el siguiente ejemplo. Las homotecias pueden ser directas cuando el factor de conversión es positivo o inversas cuando el factor es negativo, trasladando las distancias al otro lado del centro de homotecia. Si transformamos la misma figura con un factor negativo k igual a menos 2/3 en lugar de 2/3, nos saldrá la figura del mismo tamaño que el factor positivo, pero girada 180 grados respecto al centro de homotecia. Pregunta: ¿qué tipo de transformación se produce cuando el factor de conversión es -1? La homología es una transformación anamórfica, donde la figura transformada no conserva la forma ni las dimensiones, pero existen dos principios que siempre se van a cumplir. El primer principio es que los puntos homólogos siempre están alineados con un punto fijo, llamado centro de homología. Y el segundo principio es que las rectas homólogas se van a cortar en un punto del eje de homología. El eje es una recta formada por puntos dobles, puntos que al transformarse coinciden consigo mismos. Si la recta no corta con el eje por ser paralela, su homóloga será paralela al eje también. Por ejemplo, dado el triángulo, el centro de homología, el eje de homología y un punto homólogo, hallar la figura homóloga. Paso 1. Aplicar la primera regla. Unir los puntos B y C con el centro de homología. Paso 2. Aplicar la segunda regla. Unir A con B para formar una recta y donde corte con el eje, unir con A' para formar la recta homóloga de AB. Donde la recta del primer principio corte con la recta del segundo principio, se encuentra el punto que cumple con los dos principios, B'. Paso 3. Repetimos el proceso con el punto C, formando la recta BC, ya que la recta AC no me corta con el eje al ser paralela. Unimos los puntos transformados y ya está resuelto. Pregunta: ¿de qué otra forma podía haber hallado el punto C? La afinidad, también llamada homología afín, es un caso particular de homología donde el centro de homología se sitúa en el infinito. ¿Y qué pasa cuanto más alejamos un punto? Que las rectas que pasan por el punto tienden a ser cada vez más y más paralelas, considerando el infinito como ese lugar imaginario donde las rectas paralelas terminan encontrándose. En esta transformación hay dos principios que siempre se van a cumplir. El primer principio es que los puntos afines siempre están alineados en una misma dirección, que llamamos dirección de afinidad, formando líneas paralelas con esa dirección. Y el segundo principio es que las rectas afines siempre se van a cortar en un punto del eje de afinidad. El eje es una recta formada por puntos dobles, puntos que al transformarse coinciden consigo mismos. Vamos a resolver un ejemplo particular en el que el eje de afinidad atraviesa la figura, quedando puntos a cada lado del eje. Paso 1. Aplicar la primera regla. Trazamos paralelas a la dirección de afinidad por cada vértice de la figura.
dirección que nos viene dada por los puntos A'. Paso 2. Aplicar la segunda regla. Unir A con B para formar una recta y donde corte con el eje, unir con A' para formar la recta afín de AB. Donde la recta del primer principio corte con la recta del segundo principio, se encuentra el punto que cumple con los dos principios, B', que como vemos hay que prolongar la recta para que corte al otro lado del eje. Paso 3. Repetir el proceso con el resto de vértices. Y unirlos para formar la figura afín. Pregunta: ¿qué es una afinidad ortogonal? En la descripción del vídeo te dejo un enlace al Telegram de Mr. Diédrico, donde podemos responder dudas de forma más directa, apuntarte a clases en vivo, descargar material de ayuda y enterarte de los concursos y sorteos en los que puedes participar. No te olvides de dar like, comentar y suscribirte para vernos en siguientes vídeos.